Para mí ha sido lo más grande haber descubierto verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Por ahí aparecen muchas iglesias denominándose la iglesia del Dios universal, la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo, de los santos de Jesucristo de los últimos días, la iglesia de tantas cosas. Pero la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, ¿de acuerdo? Y sobre todo, saber de que yo pude convencerme en el proceso de mi conversión. Quiero contarle que yo no me peleé con ningún pastor, no tuve ninguna decepción en la iglesia evangélica, para nada. Simplemente hubo una persona que se metió conmigo y quiso involucrarme en esta actividad de la iglesia. Esa persona es la Virgen María. Una veces no nota lo que hace María por uno, pero sin embargo ella trabaja de una manera maravillosa cuando quiere llamar a sus hijos, ¿no es cierto? Pues resulta que yo estaba estudiando en un colegio católico, en el colegio Emiliani, frente a la Ceiba de Guadalupe. Ahí estaba estudiando bachillerato. Yo estaba miembro de la iglesia evangélica del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, aquí cerquita. Y bueno, resulta que estudiaba en ese colegio porque yo estaba estudiando bachillerato industrial, no porque fuera católico. Y resulta que había un hermano que nos daba clases que en cierta ocasión pidió que nos reuniéramos para leer la Biblia todos los todos los viernes. Y los evangélicos tienen como virtud, o al mismo tiempo quizás como defecto, que dicen ellos, donde se lea la Biblia está bien, porque para ellos la Biblia es lo absoluto, no hay nada que no gire, que no sea alrededor de la Biblia. Y pues entonces empezamos a reunirnos un grupo de compañeros a leer la Biblia. Yo compartía, ellos hablaban, sin nada de meternos en el campo religioso, ni mucho menos en el campo doctrinal. Era pura reflexión bíblica de ámbito motivacional. Pero en una de estas ocasiones este profesor organizó un retiro para los alumnos del colegio, pues había que ir, era obligatorio. Y resulta que yo fui, éramos 39 jóvenes. De los 39 jóvenes, 38 eran católicos. Solo uno era evangélico. ¿Sabe quién era? Su servidor, solo yo era el evangélico. Pero bueno, me gustó, me impactó el retiro, me llenó de mucho, por una razón. En la iglesia evangélica, cuando yo estaba en las Asambleas de Dios, pues no había una atención tan personalizada para los jóvenes, sino que yo iba al culto como cualquier otro miembro de la iglesia, y al terminar el culto, pues calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No había algo que como joven nos pudiera dar alguna atención personal. Pues resulta que cuando yo hice el retiro me encantó la temática de encuentros juveniles, porque era dedicada a los jóvenes, y me quedé en el grupo, de manera que los sábados iba al grupo de encuentros juveniles y el domingo iba al culto y empataba. ¿Sí? Estaba en las dos cosas. Resulta que cuando estaba en el grupo juvenil, el que sabía más de Biblia era su servidor. Porque los católicos tenemos un defecto, no nos gusta andar la Biblia. Cuando yo estaba en las Asambleas de Dios, llegan los católicos convertidos a la iglesia evangélica y dicen, cuando yo era católico, nunca leí la Biblia, dicen. Ahora entiendo por qué, si nunca la andan. ¿Sí? Por eso no la leemos. Pues resulta que el que más sabía de Biblia en aquel lugar era yo, y rápido me hice dirigente. Todos me preguntaban y me decían, ¿vos dónde sabés de Biblia? Vaya leído, les decía. Yo no les decía de dónde venía. Pues empecé a convertirme en líder en ese movimiento, y como venía de una línea, la línea pentecostal de la Asamblea de Dios, que es línea pentecostal, ahí invocamos el Espíritu Santo y todo eso, pues empecé a invocar el Espíritu Santo ahí en el movimiento de encuentros juveniles. Empecé a imponer manos, y pues no les gustó a los dirigentes porque ellos son bien conservadores, y un día me echaron, me sacaron del movimiento. Y con el dolor todavía protestante hice lo que hacen los protestantes cuando los sacan de la iglesia. ¿Qué hacen? Fundan otra. Así que yo fundé otro movimiento. Bueno, me sacaron de aquí, yo voy a fundar el mío. Y le puse Centro Católico de Evangelización Emanuel. Huelía a protestante, hermano. Así se llamaba. Y así fue como me incursioné en la iglesia católica predicando. Pues predicaba la palabra, la gente le gustaba. Y en una ocasión, unas hermanas
que escucharon una prédica en una ocasión, me invitaron a otro evento, tenía quizás alrededor de unos 20 años a lo mejor, y yo les dije, con todo gusto, yo voy a predicar, era en Aguachapán, y les dije, ¿y de qué quieren que les hable? Y me dijo la señora, ay hermano Jimmy, usted debe hablar maravillas de la Virgen María, me dijo. Ahí está. Pues dije yo, porque yo vine a la iglesia católica y yo le dije a Jesús, con vos lo que querrás, pero con esa señora no me metas, para nada. Más que me habían sacado de la ceiba, decía, esta señora que se me quiere meter conmigo. Pero cuando me dijeron que hablara de ella, pues hermano, yo no sabía nada y que iba a saber, solo lo que me enseñaba Juan Bueno en la iglesia era todo lo que yo sabía. Y era totalmente lo contrario a lo que los católicos creemos. Pues le dije a las hermanas, ok, está bien, les voy a hablar de la Virgen María, les dije. Y van a ver quién es la Virgen María, yo todavía pensando como protestante, ¿de acuerdo? Porque yo decía, a mí el Espíritu me va a iluminar. Y como me iluminó el Espíritu Santo, lo que me iluminó el Espíritu Santo fue leerme todos los documentos o todos los textos bíblicos que hablan acerca de la Virgen María. Y como nunca los había leído como esa vez, empezaron a chocarme, porque decían cosas que no van con lo que me estaban enseñando allá. Entonces empecé a agarrar los documentos de la Iglesia Católica, el Marialis Cultus, Redentores Mater, la Lumen Gentium. Empecé a estudiarlo porque dije, en algún lugar los curas han de decir algo que se equivocan, que van contra la Biblia. Y cada vez que iba incursionando en los documentos, iba amando cada vez más a la Virgen María. A grado tal que llegó un día en que la Virgen María, como decimos comúnmente, me topó al cerco. Y yo dije, ¿yo aquí qué hago? Sí que todo lo que me enseñaron allá en las asambleas de Dios era mentira. Y aquí lo estoy viendo en los documentos, lo que verdaderamente enseñan. Y lo que más me gustó es lo que dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que la verdadera devoción a María Santísima debe de traducirse en imitación. ¿En qué debe traducirse? En imitación, en eso debe traducirse. De manera que los católicos vamos a ser mejores cristianos en tanto en cuanto amemos más a la Virgen María, vivamos más de acuerdo a la Virgen María. No es para menos que los grandes santos que más huella han dejado en la historia de la Iglesia han sido eminentemente marianos. Verbigracia, San Juan Bosco. Amén. Entonces, es triste que los católicos, y yo lo reconozco porque contacto con muchos católicos que a la fecha siguen cuestionando la fe que debemos de tener a la Virgen María. Un día me decía un católico, es que mira, yo creo que hay que amar a esa señora, pero no tanto. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué no tanto? Porque Jesús se ha de molestar. Y yo dije, ¿y qué le digo a este? Y le dije, ¿y vos crees que Jesús es acomplejado? Solo mi mamá habla, a ella la ven a camino. ¿Usted cree que Jesús es bayunco? ¿Ah? A ver, ¿quiénes de ustedes, hijos, se enojan cuando hablan bien de su mamá? Solo que esté, ¿verdad? Pues Jesús no se enoja, al contrario, se alegra. Él mismo alabó a su propia mamá cuando le dijeron, bendito el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. No, dijo Jesús, más bien es bendita porque ella oye y pone en práctica la palabra de Dios. Amén. Así dijo Jesús. Entonces Jesús, lejos de despreciarla, ¿qué hizo? Amar a la Virgen, amar a su mamá. Y entonces nosotros tenemos que amarla como Jesús la amó. Y sumado a esto, el ángel Gabriel le dio una recomendación a San José. Le dijo a San José, no temas llevarte contigo a María. No temas llevarte contigo a María, a la Santísima Virgen María. A mí es oír estos testimonios, sobre todo porque es un pastor que hable y se exprese así de la Virgen María, me llena de regocijo. Y esto es sin duda que nuestro Señor Jesucristo también queda alegre de aquellos que honran y aman a María, a ejemplo de Él,
a ejemplo de él, porque nadie puede discutir que Jesús no amaba a María. De hecho, a la que más amó aquí en el mundo, Jesús, fue a la Virgen María, su mamá, su madre, la que lo tuvo en su corazón, en su vientre, la primera que lo aceptó, lo amamantó, lo cuidó, lo limpió y estuvo con ella en todos los acontecimientos. Estuvo la Virgen María. De hecho, no se le ocurre a Juan decir otra cosa para ponderar el martirio de María, que dice, de pie junto a la cruz. Ahí estaba, de pie junto a la cruz, y con su mirada maternal contemplaba las heridas de su hijo, de pie junto a la cruz. Pon atención, ¿sería posible exigir de una madre mayor sacrificio que el ver a su hijo todo llagado, colgado en un madero, traspasado por clavos y agonizante? En la pasión de su divino Hijo, Nuestra Señora sufrió de tal forma que habría tomado de buen grado sobre sí todos los tormentos que su Hijo Jesús sufría, si esto hubiese sido posible. Y eso no me lo puede discutir ninguna madre de ninguna religión. Todas las madres tienen como propia las penas de sus hijos. Si su hijo enferma, usted no está feliz. Si su hijo pierde el trabajo, usted no está feliz. Por eso yo no comprendo a las mujeres, ¿verdad?, que tienen hijos, sobre todo mujeres ya madres, que tienen a hijos y que son protestantes y que rechazan a la Virgen María. No se ponen a pensar cuánto amor había en María para con Jesús. ¿Cuánto amor? Díganme, ¿cuánto amor? Si las madres, de veras que el amor más cercano que tenemos nosotros al amor misericordioso de Dios es el amor de una madre, un hijo. Lo miramos hasta en los animales. ¿Cómo defienden? Con su vida. Las madres defienden a sus hijos. ¿Cómo no amar a María? La llena de gracia, la predilecta de Dios, la inmaculada, la más bella de todas las criaturas. La más bella de todas las criaturas, la Virgen María. No es diosa, no hace milagros como dicen muchos. No, es que ustedes dicen que María hace el milagro. No, todos sabemos perfectamente que quien hace los milagros es Dios, nadie más. Que ellos, el pastor, les diga otras cosas que nosotros no creemos, eso es muy aparte. Ah, es que, ¿por qué la amas tanto? Yo, al que amo es a Jesús, pues yo a él lo adoro y lo tengo como el primero y el que más tengo que amar y adorar sobre todas las cosas. Pero a María la amo después de él. ¿Cómo no? ¿Cómo no amar a la Virgen María? El ángel, miren, solo el ángel cuando lo salió. Por eso cuando estudió ¿cómo se llama? El pastor empezó a estudiar de María, se dio cuenta de las grandezas de María. Y no me digan que no hay grandezas en María, porque ella misma lo declara cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas. ¿Quiénes han cumplido eso? Nosotros los católicos, desde hace más de 2000 años. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí. ¿Qué tan grandes y misteriosas serán? Que Dios haya elegido a esa mujer y la haya conservado para que por medio de ella naciera su hijo. Dios todo lo puede. Y quiso hacer así un vientre sin mancha. Quería un vientre sin mancha. Era necesario nacer en un vientre que no fuera corrompido, que no haya sido del demonio, ¿verdad? Tenía que haber sido solo, exclusivamente para Dios. La elige. ¿Ah? Dios te salve María, le dice el ángel, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué es lo que dicen nuestros? El que está con María está con el diablo, dicen muchos. No, el Señor está contigo. Has hallado gracia delante de Dios. La gracia, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre. Por sus frutos se conoce a la persona. ¿Cuál es el fruto de María? ¿Cuál es? Nada más y nada menos que Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ese es el fruto que dio esta mujer. Dichosa, dichosa. Elegida entre todas las mujeres. El Padre le elige, el Espíritu Santo le engendra un hijo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, nace de su vientre. Increíble, o sea, cuando nos ponemos a pensar porque podemos hablar de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Job, de Moisés, de todos los que quieran, pero María tiene que tener un lugar muy especial.
Y estoy, sin miedo de equivocarme, estoy seguro que todos los apóstoles honraban y respetaban a la Virgen María. Aunque no esté escrito en la Biblia, tenían que hacerlo, porque era la madre de nuestro Redentor, la madre de su Salvador. Tenían que amarla, tenían que respetarla, honrarla. O me van a decir que la despreciaban como hacen los hermanos separados. En la misma Biblia dice que acudían todos los días acudían a las oraciones, a la fracción del pan, que es lo que nosotros le llamamos la Santa Misa, porque ahí es donde se parte el pan. En compañía de María, dice, en compañía de María. Para que lo haya escrito, y de otras mujeres, para que lo haya escrito, quiere decir que María era una mujer especial. No le quita nada del puesto a Dios, a Jesús, el honrar y querer a la Virgen María. ¿Acaso será bando aparte? ¿O será otro reinado el de María? No. El reinado de Jesús es el mismo de María. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a todos los que pues han vuelto a la Iglesia Católica. Y usted también está bienvenido a venir a la iglesia que Cristo fundó. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.